Javier Alejandro Martínez Díaz y este es mi proyecto integrador. Vamos a empezar a dar una serie de preguntas y por consecuencia pues vamos a dar sus respectivas respuestas. Las preguntas son qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día, a qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se le pueden dar, qué son las fuentes de alta tensión y cuál es su función en los circuitos eléctricos, cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos y cuáles son las aplicaciones del capacitor. Los circuitos eléctricos son sistemas diseñados para permitir el flujo controlado de la corriente eléctrica. Consisten en un conjunto de componentes eléctricos como resistencias, capacitores, inductores, fuentes de energía y cables conductores, conectados de manera que forman un camino cerrado por el cual la electricidad puede circular. Los circuitos eléctricos son esenciales en la sociedad actual, ya que alimentan la mayoría de los dispositivos eléctricos que utilizamos a diario, como electrodomésticos, equipos electrónicos, iluminación, sistemas de comunicación, transportes, etcétera. Las leyes de Kirchhoff son dos principios fundamentales en la teoría de los circuitos eléctricos. La ley de Kirchhoff de las corrientes o ley de corrientes de Kirchhoff o LSK. Esta ley establece que la suma algebraica de las corrientes que entran y salen de un nodo en un circuito es igual a cero, es decir, la cantidad total de corriente que fluye hacia un punto en un circuito debe ser igual a la cantidad total que sale de ese punto. Una aplicación práctica de esta ley es la distribución de corriente en una red eléctrica. La ley de Kirchhoff de las tensiones o LTK. Esta ley establece que la suma algebraica de las caídas de tensión en un circuito cerrado es igual a cero. En otras palabras, la suma de las diferencias de potencial eléctrico alrededor de un lazo en un circuito debe ser igual a cero. Una aplicación práctica de esta ley es la resolución de circuitos complejos para determinar las tensiones en cada componente. Las fuentes de alta tensión son dispositivos diseñados para generar una diferencia de potencial eléctrico significativamente mayor que la tensión de una red eléctrica convencional. Su función principal en los circuitos eléctricos es proporcionar una fuente de energía con alta tensión que se utiliza en diversas aplicaciones, como por ejemplo generadores de rayos X en la industria médica y de diagnóstico por imágenes. Se utilizan fuentes de alta tensión para generar rayos X para las radiografías y las tomografías computarizadas. Otras serían fuentes de alimentación de alta tensión. Se utilizan en laboratorios y experimentos científicos donde se requiere una alta tensión para aplicaciones específicas como aceleradores de partículas y experimentos de física nuclear. Ahora, los métodos de análisis de circuitos eléctricos son técnicas que se utilizan para estudiar y resolver circuitos eléctricos. Algunos de los métodos más comunes son método de análisis de nodal. Se basa en la ley de corrientes de Kirchhoff y se utiliza para determinar las tensiones en los nodos de un circuito. El método de análisis de mallas. Este se basa en la ley de tensiones de Kirchhoff y se utiliza para determinar las corrientes en las mallas de un circuito. En análisis de circuito en serie y en paralelo se aplican cuando los componentes están conectados en serie o en paralelo para simplificar el circuito y calcular las corrientes y tensiones. El teorema de Thevenin y Norton. Estos teoremas permiten simplificar los circuitos complejos en una fuente equivalente y una resistencia equivalente. Las aplicaciones de los capacitores diversas y se encuentran en muchos aspectos de la electrónica y la tecnología moderna, como por ejemplo almacenamiento de energía. Los capacitores se utilizan para almacenar y liberar energía eléctrica de manera rápida, como flashes de cámaras, sistemas de encendido de automóviles y unidades de suministro de energía ininterrumpida. Los filtradores de señales. Los capacitores se utilizan en circuitos de filtrado para eliminar componentes no deseados de una señal eléctrica, mejorando la calidad de la señal. Y también en arranques de motores eléctricos. Los capacitores se usan en motores eléctricos monofásicos
para proporcionar el torque inicial necesario para iniciar la rotación del motor. También en circuitos temporizadores, los capacitadores se utilizan en circuitos temporizadores